cuáles fueron sus debilidades. Yo voy a leer lo que escribiste recién, Facundo, para bueno, que nos compartan con eso, y de paso también que nos compartan cuál es el área dentro de videojuegos que les gustaría desarrollarse el día de mañana. Entonces volviendo a esto, la producción les sirva para les decía primero, el productor no es el que tiene la idea respecto de todas las materias, de una manera organizada, que tenga sentido y que facilite más. Y por otro lado, es muy importante no hablar de arriba y abajo. Si empezamos a hablar de arriba y abajo, ya estamos en un potencial problema de trabajo en equipo. Recuerden que acá vamos a trabajar con gente siempre, y es importante tener primero poner a los demás por encima del ego de uno. Eso es muy saludable. Ser amables y tratar de ayudar en vez de retar, en el caso de que estén en un cargo de responsabilidad mayor, digamos, porque no necesariamente es un cargo de autoridad, como si lo sería yo acá frente a ustedes, porque soy la autoridad dentro de la materia, o como sería el director de la carrera también frente a ustedes, y en ese caso conmigo, porque aparte de dirigir es autoridad, porque toma decisiones sobre lo que hay que hacer y sobre las consecuencias de algún problema, digamos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso si van a ser productores, porque el líder es el que acompaña a que todo salga bien, no el que da órdenes. El que da órdenes puede llegar a ser un jefe o ¿cómo se llama? No sé, un patrón, una cosa por el estilo. Entonces el trabajo en equipo es lo más importante, y si van a liderar, piensen que ustedes no están arriba del equipo, a lo sumo pueden estar abajo empujando para que el resto pueda explotar su potencial y llegar a las cosas en tiempo y forma. Pero bueno, por ahí también la palabra productor puede ser un poco confusa, porque por ahí lo que acabas de describir puede relacionarse más a un project manager, que no necesariamente tuvo la idea ni nada. Digamos, una persona que dirige un proyecto es como un director de cine. El director de cine no es necesariamente el que imaginó la película, es alguien que hace que todo el equipo funcione y se haga una película. Pues es una creación colectiva. Bueno, acá en los videojuegos es similar. Pero también un productor puede ser alguien que pone plata, ¿no? Un productor ejecutivo. Entonces yo tomo decisiones, ¿por qué? Porque puse plata. Bueno, yo quiero que esto tenga así o asá, porque es mi condición como inversor o lo que sea, que puede ser o no, puede ser diferente, pero bueno, productor es una palabra que puede tomar varias formas, ¿sí? Perdón, todavía está con alergia de cambio de clima. Téngame paciencia. Así que bueno, un poquito por ese lado. Jerónimo, contanos tu caso, ¿cuáles eran tus debilidades? ¿Cuál era el rol que querías ocupar? En mi caso, lo que se me había dificultado el año pasado cuando cursé la materia fue, Uh-huh. bueno, el manejo de Reaper, por ejemplo. Se Okay. me había dificultado, había algunas cosas que no me habían quedado del todo claras. Uh-huh. Y después temas ya del parcial que, bueno, no me había ido bien y bueno. Uh-huh. Y después me gustaría también, sí, también ser parte del arte Uh-huh. o creación de historias. Me gusta mucho contar historias. Me Guionista, gustaría. digamos. ¿Cómo? Guionista, por ejemplo. Claro. Ok, genial. Bueno, buenísimo eso. Vamos a trabajar sobre todos los puntos. Obviamente que vamos a repasar absolutamente todas las cosas que vimos antes, vamos a estar con Reaper y demás. Pero esto es lo más importante que yo les decía la semana pasada. Aprovechen a hacer consultas. Sobre todo acá que tenemos un poco más de tiempo. Tiempo de atención, quiero decir, sobre sus consultas. Y escriban mails, no tengan miedo de escribir. Que de hecho estamos para poder ayudarlos a que superen todo eso. Y además también que puedan aprovechar ese tiempo y enriquecerse con esas producciones, digamos, y no que tengan problemas. Así que si hay algo que no entendieron, algo que no les sale y demás, mandan un mail. Por ahí, como les dije antes, no lo vamos a contestar de manera inmediata, pero sí lo antes que podamos, para que tengan todas las cosas resueltas. Después, respecto de la parte teórica, nada, es sentarse a estudiar. Por ahí, si no les sale sentándose a estudiar, la resolución del problema viene por otro lado, que es
la metodología de estudio, porque nadie nace sabiendo y nosotros no, sobre todo en primer año, no pretendemos que ustedes sepan todo, digamos. Entonces, todo el mundo tiene problemas. Durante toda la vida van a tener problemas. Sabiendo eso, tratamos de ayudarlo desde la perspectiva que nos toca. Entonces, si vos me decís que, no sé, por ejemplo, te sentaste durante 3 semanas y no pudiste estudiar bien, no te sale lo de la parte teórica, bueno, ahí tenemos un hecho, es que la parte teórica es muy fácil. Entonces puede haber un problema en la metodología, porque muchos, y así es como nos educan, sobre todo en la escuela pública, por ahí hay una tendencia a estudiar de memoria, porque no hay un valor sobre el contenido, entonces no hay un interés en desarrollar un criterio sobre eso, es decir, entender lo que están estudiando y poder racionalizarlo, es decir, llevarlo a la razón y poder de esa manera, no sé, explicarlo con sus propias palabras, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí lo que podemos hacer es pasarles a la parte de, creo que se llama acompañamiento académico, una cosa por el estilo, donde, bueno, ven esas cosas, metodología de estudio, qué sé yo. Yo aprendí a estudiar tarde, sobre todo música. Nadie me había enseñado a estudiar música bien, así que a todos nos pasa. Y nada, pero son cosas que se aprenden, ¿sí? Entonces, además, apóyense mucho en los videos, no nos dejen de lado. Todo lo que le vamos a pasar ahora, contenido de lo que sea, documentales, no sé, videos de youtubers y cosas así que son además súper divertidas de ver. Ver el documental de Netflix que está de High Score, creo que se llama, es súper divertido. Y con eso ya se van acomodando un poco más con ese tipo de cosas. Bueno, ahí estamos hablando en la parte de historia. Si hay algún punto en particular que no entienden, no sé, no se pueden acordar qué es la reverb, no entienden la lógica, bueno, está lleno de videos en YouTube también. Ustedes pueden buscar explicaciones paralelas sobre eso, o sea, videos donde les hacen una representación gráfica que les puede resultar mucho más simple que una explicación teórica. Porque bueno, no tenemos una forma específica ahora para poder mostrarles el fenómeno acústico de la reverberancia, pero hay videos que tienen un montón de cosas, digamos, sobre eso. Y tal vez aprovechando este tiempo también les puedo pasar alguna recomendación de esos videos en caso de que fuera necesario. Así que, bueno, eso por ese lado. ¿Qué más sigue? Creo que Patricio había levantado la mano. Sí, profesor. Perdón, Patricio, te voy a interrumpir porque antes de que levantaras la mano vos había escrito Facundo. Sí, no hay problema. Facundo dice, en mi caso me cuesta saber si los sonidos y música están realizados de una forma correcta y acorde a la acción del personaje. Bueno, eso lo podemos ver en el caso puntual. Cuando pongamos el trabajo práctico, generalmente damos 2 semanas para realizarlo. Entonces, bueno, enfócate en hacer eso primero, mandanos y lo vamos chequeando. O más que mandarlo, lo podés traer para que lo revisemos en la clase y partimos sobre eso. Eso para Facundo Moras. Patricio, ¿cómo decías? No, que más que nada, yo por lo menos en el equipo de trabajo con el que estamos haciendo proyectos y entre otras cosas fuera de la facultad, yo me he encargado de ser orquesta en general, más que nada porque yo intento orientarme a la parte narrativa y un poco estructural y algo de programación entre medio de todo eso, entonces siempre quedé como determinado a literalmente la persona que por falta de otros recursos termina haciendo música. Claro. Y me di cuenta que dentro de la producción y todo dentro de lo que debería hacerse de forma adecuada, es demasiado complejo como para dejarlo en pocos segundos o dejarlo en minorías de no prestar atención a algunas cosas. Y sobre todo porque más que nada es muy complejo y se necesita mucha práctica para determinar que una función en música quede bien dentro de un videojuego o que todo quede más o menos acorde. Eso creo que es la falencia que llegó a tener. Más falta de práctica de todo. Igual estamos hablando de las falencias de cuando la cursaron la materia sobre la materia para trabajar. Sí, pero, sí, más que nada eso. O sea, en cuanto a recursos narrativos y algunas otras cosas que vimos durante la cursada que habíamos
vista un poco de cómo se desarrolla la música o cómo se debe desarrollar para cierto producto, creería que más o menos eso yo no tendría ningún problema. Pero más que nada el uso de algunos programas para generar música de cero o determinar muy bien cuál es el adecuado sonido para cierta acción o movimiento. Ok, bueno, bien, creo que con esto vamos a ir trabajando en paralelo a todo lo que vamos a desarrollar y ustedes nos pueden ir contando ahí las dudas. Acuérdense de recordarme también, porque es muy probable que no me acuerde exactamente, pero sí les voy prestando atención a cuál es lo que va trayendo cada uno. Pero bueno, por ahí se me puede pasar. Así que, bien, vamos a tomar esto como punto. ¿Alguien más quiere aportar, comentar algo que le costó, punto débil, o no sé, simplemente quiere comentar algo? Bueno, entonces vamos a partir de ahí para trabajar con el resto del contenido de la clase. De las clases, de todas las cursadas, quiero decir, y vamos a tratar de acompañarlo de la mejor manera en todas estas cosas que nos están contando para que cuando termine todo tengan, yo quiero ver en la planilla 8 promociones muy bien puestas y que nos veamos directamente en cuarto año, así no tengo que ver a nadie de ustedes en la mesa de examen tampoco, así vayan directo. Pero bueno, nada, yo los voy a acompañar lo mejor que pueda y el resto va a depender de ustedes. Así que bueno, nada, a laburar. Mientras tanto, vamos a arrancar algo. Hoy, por una de las partes que me gusta mucho de la materia, espero que a ustedes, a poder contagiarlos con ese entusiasmo también, porque por ahí es un poquito, hablar de esto al principio puede parecer medio aburrido. Aunque bueno, no estamos acá para que se diviertan. Pero más que aburrido diría, puede llegar a ser tedioso, que es hablar sobre historia. Algunas personas pueden resultar medio con muchos números, datos, fechas específicas y cosas por el estilo. Así que vamos a trabajar de ahí. ¿Se acuerdan por qué decíamos que vemos historia en esta materia? ¿O cuáles eran los dos ejes de esta materia? ¿Y por qué? Charlamos la semana pasada. Aprovechen que acá es donde empezamos a sumar la nota de concepto y participación en clase. La evolución del sistema de música de los videojuegos. Es una pregunta. Estoy haciendo yo las preguntas. Tienen que afirmarme ustedes. Yo digo cuáles eran los puntos, por qué vemos historia y cuáles eran los dos pilares de esta materia. Patricio. Yo no estuve en la anterior clase, pero creo que me acuerdo un poco del primer año cuando habíamos hecho. Creo que lo importante de la historia era que desde el vamos no existían tantos canales cuando se inició a poner música dentro del coso. Por lo menos cuando se usaban, creo que 2 o 4 canales en un inicio en las primeras consolas de Nintendo y Sony. Y creo que después más adelante ya pudo evolucionar algo más cercano a lo que es ahora con 8 canales. De eso más o menos lo poco que me acuerdo. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Más que nada porque marca la limitación en lo que uno puede o no hacer dentro de su labor. O marca la imposibilidad que uno puede llegar a conferir para realizar un proyecto. Yo diría que eso es la comprensión de cuáles eran las limitaciones que tenían antes. Hoy casi no tenemos limitaciones. Plata, esa es la única limitación. Sí. Básicamente, digamos, hablando a rasgos muy generales. Pero, ¿por qué es importante que conozcamos la historia? Supongo que para conocer el inicio de las cosas, porque siempre está bueno saber que uno puede hacer algo con otra cosa, ponerle que, yo qué sé, uno se puede armar una computadora y saber que tiene todas las herramientas para tener la computadora a 10 puntos, pero también está bueno aprender qué venía antes de esto, cómo era una RAM en los primeros inicios, qué velocidad se iba. Ok, bueno, eso es como el lado más informativo, digamos, por ahí un poquito técnico. Pero
ustedes como productores, ustedes quieren hacer juegos, ¿cierto? Están acá por eso, me imagino. O sea, vienen acá a sufrir que yo les esté hablando toda la semana durante 2 o 3 horas seguidas, porque quieren hacer juegos. Y sí. Acá volví, perdón, me caí por unos segundos. Les decía, ¿qué fue lo último que escucharon? Que venimos a hacer videojuegos, más que estar acá. Sí, ¿eso es cierto? ¿Vienen acá porque quieren hacer juegos o hay alguna otra razón? Pueden decirme que sí, igual eso va sin nota. Marcos, Jerónimo, Lautaro, Eduardo, ¿vienen para hacer juegos? De mi parte, sí. Ok, ¿el resto? Eduardo, Lautaro, ¿están por ahí? Sí, estoy leyendo el chat. Ok, bueno, Lautaro, ¿se escucha? Lautaro Rosales. Genial. Bueno, entonces, si vienen acá para hacer juegos, piensen desde esa perspectiva. Ustedes quieren hacer juegos desde el arte, la narrativa, de la producción. ¿Para qué les serviría aprenderse la historia del audio o conocerla? Digamos? Ahí más arriba dijeron para poder hacer audio medio retro, con homenaje. ¿Qué más? Santiago. Piensen como productores. Saber cómo se utilizaba en el momento también ayuda a saber, o sea, saber qué es lo que se hacía en el momento, incluso con sus limitaciones, también ayuda para saber hoy qué se puede hacer y también abre un poco la cabeza en pensar en cómo se puede usar también. Porque cuando de las primeras cosas que tuvieron audio de los videojuegos no fue a propósito, sino que fue un audio analógico hecho por los componentes de la máquina. Pero tampoco fue sin querer, no fue un accidente. También al saber la historia, también al saber la historia y los comienzos lo veo. Perdón, Eduardo, levantemos la mano. Perdón. Sí, dejarla levantada. Santiago, ¿cómo decíamos? ¿Fue sin querer? ¿Fue a propósito? ¿Qué pasó? La intención de hacer algo que tuvo un resultado que esperabas, pero por consecuencia sacar otra conclusión, no sé si yo lo consideraría a propósito. Vos cumpliste tu objetivo. Porque si no me acuerdo de cómo era la historia del Pong, el Pong hacía sonido porque los componentes hacían sonido, pero bueno, la intención del juego era todo por programación, por componentes analógicos, y los componentes eran los que hacían los sonidos. Si bien fue a propósito la colocación de esos componentes para que, por decirlo así, detecte cuando la pelotita chocaba contra las paletas, el componente fue puesto a propósito. Desconozco si se sabía que hacía ruido o no, pero yo creo que lo principal fue lo visual y la programación, como que los efectos de sonido de ese momento, como que fue un poco de rebote. Bueno, interesante la perspectiva. Yo me pregunto, estamos en el año, no sé, 1969, tenemos unas plaquetas que podemos programar, conectarlas a un monitor y hacer que las luces se muevan en respuesta a impulsos eléctricos que los puedo controlar con, por ejemplo, una perilla
que me dé valores positivos y negativos, que haga que ciertos LEDs se prendan o se apaguen. Si tengo pantalla negra, prendo, no sé si se llaman LED, los cositos blancos, la lucecita, y puedo controlar los valores no sé, eléctricos y los puedo programar en una plaqueta. Ahora, ¿de dónde sale el sonido? ¿Por qué sonaba eso? Porque estamos hablando a ver si era un accidente eso, ¿no? Porque bueno, programamos la plaqueta, hicimos todo, lo pusimos a andar. De repente golpea la pelotita y había un sonido. ¿Qué pasó ahí? No sé exactamente en lo de programación, pero yo sé que cuando se hace una instalación eléctrica se separa lo que es la electricidad de potencia de lo que es el control. El control funciona a 12 volts, la electricidad potencia a 220. Lo que pasa es que cuando vos haces una plaquetita, tiene un pequeño, no me acuerdo, no es inductor, pero un pequeño switch que se controla a 12 volt que deja pasar los 220. Entonces, cuando eso se activa, eso hace un tic, eso hace sonido. Y no sé si algún que otro componente. No, es el único ejemplo que se me viene, no conozco Genial. mucho de cómo funcionaba en la época. Me gusta porque ponernos a pensar así nos pone a analizar lo que sabemos y ver qué entendemos de lo que conocemos. Y eso es lo que nos da primero fundamentos y después nos puede dar diferentes criterios, porque bueno, eso es la parte del pensamiento racional que tenemos como seres humanos, que los animales la mayoría no tienen. Porque por ahí los delfines tienen un poquito más, los monos también, los pulpos tienen unas cositas. Bueno, cuestión que no era por... La electricidad hace ruido. Por eso cuando hay un cortocircuito o hay un falso contacto, se escucha pss, pss, eso, la electricidad hace ruido. Eso es importante saberlo. Pero ahora, cuando nosotros ahora que estamos hablando, ¿de dónde sale el sonido? ¿Por qué nos podemos escuchar y podemos hablar? De los parlantes, dice Facundo. Sí, claro. Acá yo tengo los auriculares, son 2 parlantitos. Ustedes también, la compu, lo que sea. Entonces son parlantes. Y antes también. De hecho, el Pong tenía parlante. Ya vamos a ver un poco más. Entonces, a lo que voy con esto, que es parte de ese proceso de entender, de conocer, de pensar. Decía, ¿por qué? ¿Cómo funcionaba esto? Yo tengo esta idea porque es lo que uno conoce. Bueno, después queda la tarea de investigar, ¿no? A ver cómo era. Pero no. En el caso de Pong fue muy intencional desde el comienzo. De hecho, tenía un parlante que servía para eso, ¿no? Para ese tipo de feedback. Y que, bueno, ya vamos a ver un poquito más de dónde viene el parlante. No sé si nosotros vamos a profundizar tanto, pero me parece interesante y curioso el dato de por qué los primeros juegos tenían parlantes. Porque podrían no tenerlo. Ahora damos como natural que las cosas suenen, ¿no? Pero ya antes decimos, che, ¿por qué? Dijera, ¿quién fue el primero que dijo, che, esto hay que ponerle sonido, loco? Y probablemente haya sido un programador. Entonces, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve hacer todo esto? ¿Para qué los molesto yo con esta historia? Porque es importante, relevante. Yo diría para... La manito. Ah, cierto, perdón. No sé dónde está la manito, estoy con el celular. Está bien. Por ahí abajo está ahí para... un botón que tiene React. Tiene emojis. Yo, por lo que pienso yo, es para saber cómo en el transcurso de la historia los videojuegos fueron evolucionando, implementando nuevos enfoques para que cada juego no sé, sea mejor, algo así, no sé cómo explicarlo, darle un nuevo enfoque a lo que es videojuegos. Por ejemplo, ahora, ustedes me dijeron todos que quieren hacer juegos, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué van a hacer un juego y qué juego van a hacer el día de hoy? ¿Qué los motiva a hacer el juego? ¿En qué decir? Tienen que hacer un juego. No decir, bueno, pueden hacer, hay infinidad de juegos.
Hay juegos que todavía hay cosas que están por inventar. Pero si ustedes tienen que elegir, bueno, tienen que hacer uno, no pueden hacer todos. ¿Cuál harían y por qué? ¿Qué juego harían? ¿Y por qué harían ese juego? Hablando de todos los aspectos del juego. Santiago. Yo, mi principal criterio que uso cuando digo quiero hacer un juego es algo que esté balanceado entre algo que me deje plata y pasión y por amor al arte. Y una vuelta que le había planteado yo, que lo tengo medianamente anotado, es que en su momento el Need for Speed Underground, acá en Argentina, había sido muy popular y seguramente lo sigue siendo en muchos casos, pero que no, como que no se siguió por esa onda de vehículos urbanos modificados. Entonces, una idea que tengo, es hacer un Need for Speed Underground Argentina, que tenga el 147, que tenga el FIA 1, que tenga todos esos autos que tuvimos en algún momento, que utilizamos, pero que podamos ser, los videojuegos se utilizan mucho para que dan la ilusión de que sos capaz de hacer algo de que en realidad no sos capaz. Entonces, tener la capacidad de agarrar un auto y tocarlo hasta donde vos quieras y decir, ¡fua, qué rápido que voy con esto!, es algo que a mucha gente le gustaría. Bueno, ¿y en qué te basas para decir que a mucha gente le gustaría? Por la... Y por no la podés historia, decir porque a vos te gustaba. No, porque está bien. No, a mí esa gente que modifica las motos, que modifica los autos para que hagan mucho más ruido, me parece denigrante para el vehículo. Pero a mí me gustan los autos, como a cualquier chico, me gustan los autos y también me gusta que se vean bien. Entonces, hoy en día, capaz que lo económico es un gran factor a la hora de querer iniciar un proyecto de un auto. Entonces, que puedas visualizarlo, que puedas verlo mejor en un videojuego, como que en cierta forma satisface un poco esa necesidad de decir, no sé si decir quiero tener algo lindo, pero me gustaría ver un poco más cómo se podría ver, no sé, un Bora con un turbo más grande, algo más grande. No sé. Bueno, ¿y vos cómo sabes que la gente quiere eso y que la gente que... primero, ¿cómo sabes que hay gente que hace modificaciones de auto y moto? Y segundo, ¿cómo sabes que esa gente quiere jugar videojuegos? Y acá en Argentina. Sé que hay gente que le gustan mucho los autos, ¿Cómo lo le gustan sabes? mucho las modificaciones, ¿Pero cómo lo sabes? Porque hay mucha gente que mira carreras, hay mucha gente que está metida en carreras. ¿Pero de dónde sacás de vos autos? información? ¿Cómo sabes que hay gente que mira carreras? Mis tíos miran, un tío principalmente mira la Fórmula 1 y después tengo mi cuñado que es mecánico, que lo fue toda la vida y casi toda la familia de él son todos mecánicos y hablan mucho de eso, de que van a las carreras, de la modificación de los autos, de que si le inyectás más combustible, el carburador lo tenés que tocar, lo tenés que modificar, pero también modificando el caño escape también puede conseguir mejor potencia, todas esas cosas, y que hay mucha gente que asiste a esos eventos, tanto de auto como de moto. No solamente de autos de carrera, sino también eventos de vehículos antiguos. Hay muchísima gente metida en esa. Yo, por ejemplo, le compré una moto antigua a un compañero de rugby, todavía la sigo teniendo, y cada 2x3 alguna que otra persona que la ve en la calle me pregunta exactamente por esa moto, porque lo que me dijeron es que saben quién era el dueño anterior, lo conocen al dueño anterior o tuvieron una moto parecida. Que hay mucha gente, se le dicen que le gustan los fierros. Entonces, y repito, lo económico es una barrera, y poder tener un juego donde esa barrera ya no está, a mí me parece divertido. Además, también acá en Argentina también se hacen carreras callejeras y otras cosas y demás. Ok, bueno, entonces ahí tenés. Si no hubiera historia, que bueno, vos la tenés en tu casa, la historia, no sabría
qué hacer hoy. Porque decís, che, ¿y a quién les gusta? No, porque mi tío y porque no sé, y que de la familia. Bueno, ahí tenés un bagaje de historia y de por qué es importante que sepas la historia. Para vos querés hacer un juego de auto y encima de autos de antes. Más te hace falta la historia todavía, porque tenés que entender, además de no solamente tener que entender eso, sino que tenés que entender si hay gente hoy que esté interesado en esos autos. Si no, ¿a quién le va a vender el juego? Lo va a jugar vos nomás. Entonces eso es importante, entender la estadística, de dónde saco la estadística, por qué y por qué hago las cosas. Yo te digo ahora, ¿en qué época surgen los autos? ¿Y a dónde? Los autos. Más o menos. Por tirar un gol. Por tirar un golazo me parece si que lo sabes, adivinar no. No, adivinar no. Saberlo no lo sé. Yo creo que vienen. Que los primeros fueron de Inglaterra, después pegaron mucho en Estados Unidos. De ahí sale Ford y después lo principal para lo que se usaba, después de que hubo 2 o 3 proyectos chiquitos, fueron para máquinas del campo y después no sé. Ok, ¿y cuándo te parece a vos que surgen los autos? El principio de 1900 creo, porque ya en la Primera Guerra había un montón de vehículos a combustión. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre un auto y una carroza? La carroza es propulsada por sangre y el auto es propulsado por combustión, por un motor. Oh, ok, bueno, mirá todo lo que vamos teniendo. Sí. Antecedentes, nacimientos y todo lo que conllevó después a que hoy Colapinto esté haciendo carrera en la Fórmula 1. ¿Necesita Colapinto saber todo eso para correr una carrera en la Fórmula 1? No, necesita manejar bien el auto. Pero para entender bien el auto, para manejar bien, si vos conocés cómo funciona el auto, es mejor, ¿o no? Sí, además de conocer otros corredores que hicieron sus hazañas y por qué las hicieron. Hay un reel que anda dando vuelta por Instagram también de un corredor de NASCAR que después pusieron una ley para que va en contra de lo que él hizo, que no sé si estaban en la posición 12, 13 y tenía que por lo menos terminar octavo y no había forma de que llegase, era la última curva, la última recta y la de NASCAR, el óvalo nomás. Entonces habla con le empiezan a hablar al equipo y le dice, mirá vieja, tenemos que terminar sí o sí octavo por lo menos, o nos descalifican de la carrera y no podés correr más. Bueno, voy a hacer una cosa, dijo el tipo, me voy a pegar a la pared, voy a apoyar el pie en el acelerador hasta el fondo y voy a rezar por o ver la bandera de llegada o conocerlo a Dios. Y el tipo creo que terminó cuarto. Se pegó al muro cuando venía la curva, entonces empezó a chocar todo contra el muro, pasó mucho más rápido que todos los otros, pasó. Está. No sé si soy yo o es Santiago. Es 12, 13, hasta el cuarto. Yo también lo estoy viendo. Así como la película de Todo el Tejido, algo parecido. Sí, soy yo. Ah, ahí está apareciendo. Justo te quedaste sin nafta. Bueno, nada. Me has acordado un poquito. Eduardo, dime. ¿Eduardo? Lo puse en el chat todo lo que escribí. Al menos si te comprendí bien. Perdón, pensé que querías hablar. Dice, por eso que estudiamos la historia del audio en los videojuegos y podemos saber cómo se originó, cómo fue evolucionando, cómo fue integrando nuevos caminos, lo interactivo. Bien. Principalmente conocer la historia nos ayuda en infinidad de cosas. Imagínate que alguien no entiende nada de fútbol.
Pues se me ocurrió un ejemplo de fútbol, qué sé yo. Yo no soy experto de fútbol, ni tampoco miro fútbol. Digamos que un nene que no sabe nada de fútbol. Bueno, imagínense que, offside, conocen la regla esa de que no puede haber un jugador, tiene que haber por lo menos 2 jugadores del equipo contrario para dar un pase hacia adelante, esas pavas. Imagínense que alguien dice ahora, che, yo no quiero más que haya offside, vamos a sacarlo al pingo. Chao, listo, sacan el offside. Si no saben por qué está el offside ahí, que eso es parte de la historia, no tendría ningún sentido que lo saquen, digamos, pues se van a enfrentar a los mismos problemas que había antes, el juego se va a volver a arruinar. Y son reglas que no es que un día se sentaron y dijeron, vamos a escribir las reglas de fútbol, hicieron todo el fútbol y el fútbol fue así siempre. O como todas las cosas, son cuestiones dinámicas, ¿no? Como la línea de triple en el básquet, la falta y un montón de cosas. Entonces, en esto es lo mismo. Si ustedes quieren hacer un juego, ahora dicen, yo quiero hacer un juego para dispositivos móviles, que son como un pajarito que vos tenés que ir tapeando para que vaya saltando, tenés que evitar que se caiga, y puede pasar por unos caños. Y me gusta mucho el Mario, lo voy a hacer así como una onda del Mario, unos cañitos verdes. Y van a decir, pero se te ocurrió Flappy Bird. Y además si lo haces de nuevo y pones los caños, no, capaz que no sabía, pero Nintendo le hizo una demanda al pibe y nunca más hizo videojuegos. Entonces, nada, la historia nos ayuda a entender qué se hizo también y cómo no repetir y qué es lo que podemos hacer también. Porque digamos, ustedes pueden hacer el juego que se les cante, pero si me decían, yo quiero vender, bueno, ahí tenés que hacer un análisis por lo menos 10, 15 años para atrás, para ver qué vas a hacer hoy. Si no, de qué vas a ir. Y si vas más para atrás todavía mejor, porque vas a poder entender no solamente que la tecnología, que la Nintendo, que el audio, bla, sino tener un panorama de decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué puedo aportar? Y qué de todo eso puede llamar la atención de la gente en el contexto que estamos hoy. Y que me pueda generar ventas, en el mejor de los casos, digamos, porque después, bueno, hay cosas que uno no puede controlar y que no puede saber, que de golpe las que le gusta a la gente, como fue el caso de Flappy Bird, que fue un jueguito que pueden hacer en mediodía nomás, y el tipo se hizo millonario, pero bueno, ¿quién va a saber que iba a pegar así? La gente es rara. Entonces por eso es importante para que entiendan cómo funcionan las cosas, y cómo pueden hacer ustedes ahora funcionar sus cosas. Y además, como les digo de siempre, el objetivo principal de acá es que ustedes puedan formar criterio y tomar las mejores decisiones como productores. No pueden tomar decisiones sobre cosas que no saben y mucho menos que no entienden, y no las pueden entender si no las conocen y si no las estudian. Y ustedes, si van a estar a cargo de diferentes áreas, no hace falta que sepan hacer el oficio de esa área, pero sí es muy importante que la puedan entender y puedan tener cierto criterio. Porque si no, las decisiones que puedan tomar pueden llegar a ser muy erradas. Y manejar presupuestos y recursos humanos es muchísimo más difícil de lo que parece. Así que bueno, nada, y acá la idea es que ustedes puedan generar un criterio sobre el audio, que en cuartos donde más lo vamos a poner con eso, el ejercicio de la racionalización. Y acá, bueno, por lo menos adquirir un conocimiento básico de qué va la cosa y qué puntos para mí por lo menos son importantes que puedo meter dentro de estos 4 meses para que el día de mañana, cuando estén haciendo un juego, se acuerden y digan, esto va por acá, esto va por allá, y nada, puedan tener una dirección hacia dónde ir, o por lo menos que sepan a dónde pueden buscar las respuestas cuando tengan algún problema, ya sea de cómo contar la historia, ya sea de cómo hacer sonar una ambiencia, o cualquier ese tipo de cosas, que obviamente el nivel técnico lo va a resolver el profesional con el que estén trabajando, pero ustedes van a tomar las directivas o tal vez elegir quién es la persona idónea para un puesto. Así que la historia nos va a ayudar a todo eso, nos va a posicionar a dónde estamos parados hoy en día, porque si miramos alrededor solamente no sabemos dónde estamos parados, porque no tenemos punto de referencia. Es como si yo a ustedes los pongo en una habitación o en un lugar todo blanco. Si algo está lejos, está cerca, no lo pueden saber, porque no hay punto de referencia. Es la única forma que tenemos de entender las cosas, con puntos de referencia. Y la historia es eso, nos marca que hubo hace poco, que pasó el año pasado, que pasó hace 10 años, que pasó hace 50, que pasó hace 100. Y así podemos entender que en la historia
de la existencia no somos absolutamente nada. Pero bueno, nosotros vamos a partir de nuevo sobre los antecedentes, vamos a repasar qué había antes de los videojuegos respecto del audio, del entretenimiento similar a los videojuegos, entretenimiento mecánico, y los saltos que hubo hasta llegar al día de hoy. Y repasando las técnicas, tecnologías y formas de pensar que había antes y cómo se piensa ahora, para que ustedes se acerquen un poquito también a cómo piensa alguien que trabaja en el audio hoy en día. Y que veamos después un poco también cuáles son los roles que existen hoy y que antes tampoco existían. Y bueno, vamos a ver cuáles son los roles que pueden existir en el futuro. Como hablamos la clase pasada respecto de la inteligencia artificial, seguramente van a cambiar varias cosas, entre ellos capaz que hay alguien especialista en prompts para hacer algo de todas las áreas. Así que bueno, para poder hacer todo eso, hoy me voy a basar en una forma de explicar lo que no lo he hecho antes, que se me ocurrió hace poco y que puede ser interesante, porque algo que fui notando a lo largo de los años en la forma de comprender la historia, por más que veíamos el documental, que teníamos los apuntes y esas cosas, era la comprensión de qué era importante de todo eso para ordenar la cabeza. Entonces lo voy a hacer una línea yo directamente y lo vamos a ver en esto, que de paso estoy probando esta herramienta, no la había visto nunca. No sé cuán reciente será, pero no había visto que estaba la opción. Google además ahora tiene como un Paint al parecer en el Drive, así que eso me permite dibujar esas cosas. Lo que voy a trabajar ahora es una línea de tiempo para que nos podamos ubicar en todos estos hitos que son importantes para la forma en que está sintetizada la historia del audio en esta materia. Hay muchísimas, pero muchísimas cosas que nosotros ni vemos, que no son menos importantes, pero bueno, no podemos ver toda la historia porque no tenemos más. Son las cosas que a mí me parecen más importantes que tengan en cuenta sobre los cambios relevantes. Entonces, vamos a partir de... vamos a ver qué tanto puedo dibujar la meta y cómo lo voy a ir organizando. ¿Por qué está azul? No tengo ni idea. Sigue siendo negro. Bueno, puedo hacer zoom. Sí, puedo hacer zoom. Vamos a ir poniendo acá. Mira que fines del siglo 18. Voy a checar, sí. Es medio lento, pero bueno. Entonces, ¿se acuerdan? A fines del siglo XVIII son lo que veíamos como los primeros antecedentes de los videojuegos, que estaban los penny arcades, creo que se llamaban, si no me equivoco. A veces sí, que le vamos a buscar. ¿Ven toda la pantalla mía o solamente ven la ventana de dibujo? Se ve todo. Puedo ver que lo está buscando. Genial. Bueno, los penny arcades eran unas salas donde había máquinas de juegos que eran completamente mecánicas o con cosas eléctricas. Ya existía la electricidad. O sea, ya se usaba la electricidad. Entonces la gente iba acá a jugar, así como bueno, hoy en día no sé qué tanto pueden ir, están bastante desaparecidos, pero todavía no existían los videojuegos, no había placas para programar y demás, sino que los sistemas, como ya habíamos visto antes, son principalmente mecánicos, es decir, no se tiran una bolita por ejemplo por acá y la bolita va picando, rebotando por diferentes lugares y sumando puntitos a nivel mecánico, haciendo campanitas y demás, y va liberando, no sé, fichitas, cosas por el estilo, todo mecánico. No hay nada programado, no hay lucecitas. Esto es mucho más moderno, por ejemplo. Esto se pasa mucho más, porque acá está un poco mezclado, ¿no? Sí, los pinball no llegamos todavía, los pinball vienen después.
como esto, estas cosas bien antiguas. Todas máquinas completamente mecánicas. Vamos a ver si conseguimos copiar esto acá. Pues voy a tratar de pasárselos. Me voy a grabar una yo porque las que conseguí de historia no están muy buenas. Las líneas históricas. Entonces me pareció interesante hacer esto. Y que lo vayamos viendo juntos. Después vamos a ver si se va a ver más lindo, ¿no? Tenemos Penny Arcade. Y acá, ¿qué pasa? Los sonidos que tenían las máquinas eran de campanas, todas cosas analógicas. ¿Y qué hacían las campanas? O sea, festejaban cuando hacías tantos puntos, tal vez, o aparte te daban feedback y era como que te entusiasmaba un poco, decir, uy, estoy acertando, porque aparte, obviamente, las campanas estaban diseñadas para sonar bien, para sonar lindas, ser agradables, no que suene como una cosa fea, y la percusión en la música, digamos, está muy desarrollada ya para esa época. Entonces podían hacer cosas lindas, incluso hay percusiones que tienen notas y demás. De hecho, les puedo mostrar como ejemplo para que tengan una idea de la evolución de la percusión. Este instrumento, que seguramente lo conocen por El Lago de los Cisnes. ¿Se escucha la música? O bueno, Harry Potter. ¿Se escucha? No, profe. No. ¿No? A ver. Capaz que ahí está, lo compartí sin Sonia. Bueno, ¿conocían este instrumento, Celesta? ¿Este pianito? The keyboard family. You might even say that the sound is heavenly, Harry Potter. and the piano gets the sound from. Lo que tiene este instrumento, que lo pueden ver parecido a un piano, es que tiene unas plaquitas de metal que son golpeadas por estos martillos. Son accionadas por un sistema mecánico del teclado, tocan unas teclas y tiene unos martillitos que le pegan a unas placas de metal. Santiago, dime. O sea, es un piano que en vez de golpear cuerda golpea chapita de xilófono. Una cosa, si no son chapas, porque chapa es un tipo de metal, son, no sé qué Sí, no me sale la palabra, pero sí, son las tiritas esas metálicas. Placas, le decimos, son placas metálicas. Es eso. Es parecido a lo que puede ser un metalofón o un glockenspiel o un vibráfono, que son placas de metal que son golpeadas con baquetas, como una marimba, pero la marimba es de madera. Entonces suena así. Hammers hitting strings, but the celeste gets its sound from esas hammers plaquitas de hitting metal. tiny metal bars. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Es porque este instrumento ya existía a finales del siglo XIX. Es decir, es un instrumento contemporáneo a nuestras Penny Arcades. Entonces, si yo tuviera un sistema mecánico que me permitiera hacer eso, le puedo escribir, se podía escribir como una partitura a eso, porque existían las... por ejemplo, las Music Box. A ver. Las cajitas de música, así. Conocido. Entonces, ¿qué tienen estas? Tienen, como si fueran las plaquitas, son esas tiritas metálicas que están afinadas. Cada una tiene una nota. Entonces este cilindro tiene como clavitos, puntitas que van pellizcando. Entonces va pellizcando cada nota y la distancia entre un puntito y el otro, o sea, hacia lo ancho del cilindro es el ritmo y hacia lo largo del cilindro es a qué nota toca, y se puede hacer esto. Bueno, y dentro de estas máquinas el sistema de cajitas musicales podía existir o podía tener algo que activara de una manera más compleja los martillos, como en las pianolas. Las pianolas son esos pianos que ven en las películas que tienen como un rollo adentro y que toca solo el piano. Es lo mismo que una cajita musical, nada más que el mecanismo adentro le permite que se muevan los martillos y las teclas en vez de las plaquitas esas. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen?
Sí. Bueno, cuestión que entonces la gente iba ahí y jugaba y tenía estas como mini musiquitas o mini soniditos, que, o sea, se podían afinar las campanitas. Entonces yo podía hacer que pegara la bolita cuando caiga, tin, 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 y estaba. Entonces, con todo esto, tenemos un primer también antecedente de la música dentro de un juego. Porque ¿qué pasa? Todo esto es en Estados Unidos. Donde las apuestas eran ilegales en esa época. Estamos hablando, no, fin del siglo XIX, y estamos hablando de una manera generalizada. Por eso se lo pongo así también a la fecha, porque lo importante es esto: fin del siglo XIX, en qué barrio, qué ciudad, qué estado, exactamente qué año, no nos interesa tanto, porque lo que es lo importante de esto es que entender que hay un antecedente en el audio de los videojuegos, y los antecedentes también de los videojuegos, porque estos son antecedentes de lo que después van a ser los videojuegos. Esta modalidad de estar en una sala con estas cajas o estas estructuras que tienen juegos adentro con los que se puede jugar. Entonces, por eso es importante. ¿De dónde viene esta concepción y qué tenemos? Porque esto es algo que va a continuar. Entonces, la historia cuenta de que como era ilegal todas estas cuestiones, lo que hicieron para poder como esconder la ilegalidad de hacer dinero con juegos, porque se lo tomaba como apuestas, es de que dentro de una de estas cabinas que tenía juegos, pusieron una rocola, es una máquina que pasaba discos, que ya existía también, ¿no? Las conocen, ¿no? A las, no sé si se llaman rocolas. Esto es un poquito más moderno, pero bueno, estas, antes había algunas que no sé cómo se llamaban, donde bueno, uno mete una ficha y el mecanismo pone un disco y se escucha, ¿sí? Un vinilo. Entonces, acá hicieron le montaron, ¿ven la forma que tiene? Entonces, parecía una rocola, vos metías una ficha, pero dentro te ponías a jugar a una de estas cosas con moneditas y lo que sea, y podías ganar. Me imagino yo, salían buenos puntos, ganabas monedas o fichas, lo que sea que tenían en esa época. Entonces, pero ¿qué pasaba? Ponía una ficha y se reproducía la música, porque eso era lo importante, y podías jugar mientras se escuchaba la música. Entonces ese es el primer antecedente de la música en los videojuegos, y eso era para ocultar que era un juego. De hecho tenía una inscripción metálica, estas cabinas, donde decía: esta máquina es una rocola, no es una máquina de juego ni de apuesta y bla. Entonces cuando venía el policía o lo que sea a ver qué estaba pasando ahí, veía, decía: acá están escuchando música, no pasa nada, siguen escuchando música, se iba y seguían jugando. Patricio, dime. No, que creo que estas máquinas se usaban principalmente con monedas, porque el término fichas se inventó acá en Latinoamérica, y creo que llegaron, pero un poco tarde estas rocolas acá. Eso. Genial. Sí, aparte había mucho uso de moneda y esas cosas. Bueno, que hoy en día nosotros ya casi no vemos, porque no valen nada. pero bueno, nada. Cuestión que usaban esas cositas, y hay juegos que, bueno, si acertabas te devolvían monedas, como los casinos. Entonces se lo tomaba como apuestas también. Pero lo importante de eso es, bueno, cómo funcionaban, qué tenían y cómo, bueno, tenemos esa anécdota que es como nuestro primer antecedente de la música en los videojuegos. Antes de continuar, perdón, me estaba perdiendo el chat porque no lo tenía por ahí. Bien, ahí lo pusieron. Vamos a tomar 2 minutitos nomás para ir al baño y seguimos. Así no hacemos recreo. Vamos, así terminamos antes. Pero bueno, 2 minutos, así podemos continuar bien. Recording stopped.